hermanos, leíamos el Salmo número 92 y quiero leer nuevamente, hermanos, los 5 primeros versículos de este Salmo, porque hoy hemos venido a alabar a Dios, hoy hemos venido a enaltecer el nombre de nuestro Dios, hemos venido a dar reconocimiento al poder de nuestro Dios. Dice este Salmo en sus primeros 5 versículos: bueno es alabar a Jehová y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu verdad en las noches. En el decacordio, en el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Hermanos, cuando hablamos acerca de la alabanza, definitivamente o invariablemente nos llevará a conocer o a reconocer el objetivo, el propósito con el cual cada uno de nosotros hemos sido creados. La Escritura refiere algo muy importante en el capítulo 43 de Isaías, y dice la palabra de nuestro Dios que para honra, gloria de Dios hemos sido creados, formados y ¿qué más, hermanos? Y hechos. Y quiero que antes de que usted tome su lugar, busque el capítulo 43 del libro de Isaías. Y aquí encontramos, hermanos, en otro de los versículos, algo muy importante, muy interesante para la vida de cada uno de nosotros, para el que adora en espíritu y en verdad a nuestro Dios. Isaías capítulo 43, y quiero que nos situemos, hermanos, en el versículo 21. Es un versículo muy corto, pero este versículo, hermanos, maneja y manifiesta algo muy importante, hermanos, un propósito, un objetivo para el pueblo de Dios, para la iglesia de Dios, para aquellos que han sido llamados por nuestro Dios. Este es el propósito de cada uno de nosotros y es precisamente lo que hemos venido a cumplir hoy. Dice la Escritura en el versículo 21, todos juntos: este pueblo crié para mí, mis alabanzas publicará. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Creo que el poder abordar el tema de la alabanza a nuestro Dios, el tema de la adoración a nuestro Dios, definitivamente lo vamos a encontrar, hermanos, a través y a lo largo de toda la Escritura, hermanos. Tenemos manifestaciones muy hermosas acerca de cómo los hombres, las mujeres, como lo veíamos en la mañana, han adorado a Dios, han reconocido a Dios, han reconocido el poder de nuestro Dios, han implorado el favor de Dios, han clamado a Dios. Llama en grande manera mi atención y estoy buscando el libro del Éxodo porque quiero comenzar de esta manera, hermanos. Veíamos hace unos momentos cuál es el objetivo, cuál es el propósito por el cual Dios ha hecho esta creación. Y sabemos, hermanos, que es para honra y gloria de su nombre. Bueno, comentaba que llama en grande manera mi atención el propósito. Cuando Dios, hermanos, llama a Moisés, lo llama con un propósito muy grande. Efectivamente, era para sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Pero había otro propósito también muy importante, muy trascendental, medular para la vida de ese pueblo que había escogido. Y quiero que veamos capítulo 3 del libro del Éxodo y nos situemos, hermanos, en el versículo 12. Dice la palabra de nuestro Dios, aquí manifiesta precisamente ese propósito, aquí se manifiesta ese objetivo por el cual Dios quería sacar a ese pueblo de la tierra de Egipto. Y dice el versículo 12, y él le respondió, ve, porque yo seré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Luego que hubiere sacado este pueblo de Egipto, ¿qué iba a suceder, hermanos? ¿Qué pidió Dios? Serviréis a Dios sobre este monte. Servir a Dios. Ese era el objetivo, hermanos. Servir a Dios. En unos momentos más, hermanos, también veremos
que había un objetivo. Servir a Dios implicaba también sacrificar, dar sacrificio a nuestro Dios. En el mismo capítulo, hermanos, pero en el versículo 18, también se manifiesta esto que les comento. Dice: y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto. ¿Para qué, hermanos? Para que sacrifiquemos a Jehová nuestro Dios. Definitivamente, hermanos, la palabra de nuestro Dios nos enseña y nos muestra en muchos momentos de la historia, en muchos de los libros de la palabra de nuestro Dios, que Dios nunca ha dejado a su pueblo primeramente, ni tampoco ha dejado a su iglesia a la deriva. ¿En qué sentido? En el sentido, hermanos, de que nunca ha dejado al hombre para que lo alabe como sea su ocurrencia. Por el contrario, hermanos, Dios siempre se ha ocupado, hermanos, de enseñar al hombre cómo es la mejor manera, hermanos, de que le puede servir, de que puede sacrificar alabanza a Él, de que le puede dar lo honra, de que le puede dar loor, hermanos, a su nombre, por la grandeza, por las cosas, por los prodigios, por las maravillas, hermanos, que ha hecho en medio, no solamente de su pueblo, no solamente de su iglesia, sino a través de todo el mundo. Dios nunca ha dejado, hermanos, en la ignorancia al hombre. Lo vemos, hermanos, desde el principio. Yo me pregunto, hermanos, cuando veo la narración de los hijos de Adán, de Abel y de Caín, ¿quién les habrá enseñado, hermanos, que tenían que llevar lo mejor uno de la cosecha y lo mejor el otro? ¿De qué, hermanos? De sus corderos, de su ganado. ¿Quién les enseñaría, hermanos? Sería algo que de repente surgió de cada uno de ellos y dijo uno: yo voy a llevar lo mejor de mis ovejas, y el otro dijo: bueno, yo no tengo ovejas, voy a llevar lo mejor de mis frutos, de lo que recojo de la tierra. Alguien les enseñó, alguien les mostró, hermanos, cómo tenían que alabar a Dios, cómo tenían que reconocer a ese Dios, hermanos, que los había creado, que los había formado, que les había dado vida. Definitivamente hubo un propósito. Capítulo 8, Éxodo capítulo 8. Y precisamente, hermanos, este versículo me sirve a mí como referencia para lo que les comento. No fue una ocurrencia, no ha sido una ocurrencia el cómo alabar a Dios. No ha sido una ocurrencia, hermanos, que la alabanza a Dios tenga ese tipo de reconocimiento de las maravillas, de los prodigios, de las obras de Dios, de la creación de Dios. No es, hermanos, una coincidencia. Estoy en Éxodo capítulo 8 y les quiero pedir que se sitúen en el versículo 27. Dice de la siguiente manera: camino de 3 días iremos por el desierto. Esta parte ya la habíamos leído en el capítulo anterior que leímos. Pero aquí viene una parte importante en la última expresión: y sacrificaremos a Jehová nuestro Dios. Esta parte también ya la habíamos visto. Pero viene la última expresión: iban a sacrificar a Dios. ¿Lo iban a hacer de acuerdo a como ellos se les ocurriera? No. Aquí se manifiesta, hermanos, que Dios los iba a instruir. Dice: como Él, ¿qué? Vamos a sacrificar a Dios, vamos a servir a Dios como Él nos dirá. No era una ocurrencia, no era una coincidencia, no era algo que decir: bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a batir las manos, vamos a danzar, vamos a hacer esto, vamos a cantar, vamos a reírnos, vamos a alegrarnos. ¿Qué vamos a hacer? No. Moisés le dijo a Faraón: Dios quiere que su pueblo salga. Dios quiere que caminemos 3 días en el desierto, y una vez que estemos fuera de la tierra de Egipto, vamos a sacrificar a Jehová. Vamos a servir a Jehová, y Él nos va a enseñar cómo habremos de hacer eso. De tal manera, hermanos, que nos encontramos
nos encontramos cosas muy hermosas. Definitivamente les quiero confesar que cuando estaba preparando este tema, comenzaba a leer el libro de los Salmos y encontraba versículos muy hermosos y decía, este voy a utilizar, pero seguía leyendo y de repente decía, no, mejor este voy a utilizar. Pero me di cuenta que toda la palabra de Dios, hermanos, está llena precisamente de cómo el hombre puede dar esa alabanza y ese reconocimiento a su Creador. Y lo vamos a ver. Definitivamente, hermanos, creo que tenemos ejemplos cuando hablamos de alabar a Dios, y quiero comentarles que el título de nuestro tema es, como lo leímos en el capítulo 92 del libro de los Salmos, el título de nuestro tema es Bueno es alabar a Dios. Ese es el título de nuestro tema. Y como les decía, a lo largo, a lo ancho de la escritura de nuestro Dios, nos encontramos, hermanos, partes que tienen ejemplos de cómo, de por qué, dónde, quiénes, para qué y cuándo se debe. Y esta parte sí la quiero señalar muy bien. ¿Cuándo se debe alabar a Dios? Y reitero, debe. Ya que, hermanos, una vez que el hombre se da cuenta de su objetivo, ya que una vez el hombre se da cuenta de su propósito con el cual ha sido formado y creado, reconoce precisamente ese deber, el de alabar a Dios, el de reconocer a Dios, el de enaltecer el nombre de su Creador, el de enaltecer el nombre de aquel que sustenta su vida. Es una necesidad, hermanos, por eso también lo vemos como un deber. Esa necesidad, hermanos, de reconocer a su Creador y sustentador de la vida, pues definitivamente está en este hecho que vamos a ver en cada uno de estos puntos que quiero analizar con cada uno de ustedes. Alabar a nuestro Dios tiene un propósito, pero ello implica varias cosas. Primero, ¿qué implica alabar a Dios? ¿Qué se tiene que hacer cuando se alaba a Dios? Estoy buscando el capítulo 9 del libro de los Salmos. Primeramente, el primer punto, hacerlo de todo corazón. Eso es muy importante. Cuando se alaba a Dios, cuando se adora a Dios, se tiene que hacer con todo el corazón. Y aquí quiero, hermanos, que podamos recordar una cosa muy importante. Mencionábamos en alguna ocasión que la expresión de todo corazón refiere o alude la entrega y voluntad plenas del hombre. Eso implica de todo corazón. ¿Sí? Salmo número 9. Salmo número 9. Dice aquí, en esta parte, le voy a pedir a mi hermano David Borja, el que tiene una voz potente, que vaya buscando el capítulo 111 del libro de los Salmos. A mi hermano Gerardo Roque Celis, que vaya buscando el capítulo 138 del libro de los Salmos y en el versículo 1. Todos son en el versículo 1. Voy a leer Salmo número 9. ¿Por qué decimos, hermanos, que la alabanza implica que el hombre lo haga de todo corazón? Es decir, de convicción plena, de entrega plena. Recordamos, hermanos, que el Señor decía, amarás a tu Dios, ¿con qué? Con todas las fuerzas de tu mente, con todas las fuerzas de tu corazón. Es decir, en plenitud total de su ser. Dice aquí, Salmo 9, versículo 1, te alabaré, oh Jehová. ¿Cómo, hermanos? Con todo mi corazón. Y aquí viene una de las cosas que comentábamos hace un rato. La alabanza debe de contener algo muy importante. Dice el Salmo número 9, versículo 1, contaré, ¿qué, hermanos? Contaré todas tus maravillas. Es decir, hermanos, nosotros somos testigos vivos de lo que las maravillas, los prodigios, las grandezas de Dios son. En eso nos constituimos cada uno de nosotros, en portadores
de eso, de manifestar, de testimoniar que tenemos un Dios. ¿De qué tamaño, hermanos? Grandísimo, mucho, muy grande. Muy bien, hermano, ¿a quién le dije primero? Mi hermano David. Salmo número 111, versículo 1, ¿cómo dice, hermano? Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Amén. Gracias, hermano. Esta parte, este versículo nos enseña una situación muy importante. Si yo voy a engrandecer a Dios, si yo voy a reconocer a Dios, si yo le voy a alabar con todo mi corazón, lo voy a hacer solito, escondido en mi casa. No, dice la palabra de nuestro Dios que lo haré en la compañía y en la congregación ¿de quién? De todos los que reconocen a Dios, de todos aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios, de todos aquellos hermanos que, como decía Nehemías, quieren temer el nombre de nuestro Dios. En compañía de todos ellos, tengo que hacer ese reconocimiento. Es decir, por eso comentábamos hace un rato que lo que hoy estamos haciendo, hermanos, lo que hoy estamos manifestando delante de Dios y manifestando, hermanos, delante de todos nuestros vecinos, es precisamente esto, la grandeza de Dios. Hoy estamos cumpliendo precisamente con ese propósito. Hermano Gerardo Roque Celi, 138.1 de los Salmos, ¿qué dice? Amén, gracias. Delante de los dioses te cantaré salmos. Y bueno, yo creo que ustedes recuerdan la referencia que daba nuestro Señor Jesucristo cuando les decía a los discípulos, ¿no recuerdan que el libro de los Salmos dice, vosotros sois qué? Dioses? Bueno, esta parte es interesante. Tendremos en alguna otra ocasión oportunidad, hermanos, de discernir un poco más acerca de esto que expresa la palabra de nuestro Dios. Estoy buscando el Salmo 108 para pasar, una vez que leamos esta parte, para pasar al otro punto, que es muy importante. Salmo 108. ¿Por qué decimos, hermanos, que cuando se alaba a Dios hay que hacerlo con todo el corazón? Bueno, porque así la palabra de nuestro Dios nos lo enseña. Dice Salmo 108, versículo 1. ¿Qué, hermanos? ¿Ya lo encontraron? Mi corazón. ¿Qué dice? Mi corazón está ¿cómo? Mi corazón está dispuesto. Mi corazón está dispuesto, oh Dios. ¿Y para qué está dispuesto, hermanos? Está dispuesto para cantar, para salmear todavía en mi gloria. Está dispuesto a cantar, está dispuesto a salmear, está dispuesto a engrandecer el nombre de Dios. Por eso, hermanos, la palabra de Dios manifiesta esta parte tan importante de la alabanza, del reconocimiento de nuestro Dios. Cuando tú reconozcas a Dios, hazlo de todo tu corazón. Y por eso hace un rato que escuchaba a nuestro hermano director, que decía, no, realmente, hermanos, no es necesario que digamos, hermanos, ¿qué tenemos que decir cuando acabamos un himno, hermanos? Amén. Y así se escucha, exactamente como decía nuestro hermano. Hermanos, si estamos reconociendo a Dios, si estamos reconociendo la grandeza de Dios, si estamos reconociendo los beneficios que obtenemos de nuestro Dios, ¿cómo tenemos que acabar nuestra alabanza? Amén. ¿Cómo, hermanos? Amén. ¿Por qué? Porque decimos, así sea. Gracias, Señor, por lo que tú me das. Gracias por la vida. Gracias por todo lo que tengo. Porque puedo ver a mis hijos. Porque puedo ver a mi familia. Porque puedo ver a la familia de Dios. Porque tú eres grande. Eso es precisamente lo que la palabra de nuestro Dios nos enseña. Me paso al siguiente punto, hermanos. La palabra de Dios también nos enseña que en cuanto a la alabanza, nos enseña la manera de hacerlo. Y me refiero a lo siguiente, busque el Salmo número 100. Usted ya lo conoce, solamente quiero que lo busque, porque vamos a referir algo muy importante de este Salmo que usted ya conoce. Lo cantamos al principio del culto. Dice el Salmo número 100, y a esto me refiero cuando digo, la palabra de Dios nos enseña la manera, ¿sí? ¿Cuál es la manera?
Muy bien, aquí dice, cantad tristes, ofuscados, ¿verdad? ¿Cómo dice, hermanos? Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová. ¿Cómo, hermanos? Con alegría, venid ante su acatamiento. ¿Cómo? Con regocijo. Maneja 3 palabras que son semejantes o que son sinónimos: alegría, cantad alegres, servid a Jehová con alegría, y venid ante su acatamiento. ¿Con qué? Con regocijo. Hermanos, ¿cómo se manifiesta el regocijo? ¿Sí, verdad? ¿Así se manifiesta el regocijo? ¿Cómo, hermanos? Con alegría, con una sonrisa, con gozo, que realmente se sienta, que se oiga que yo tengo gozo, que tengo regocijo. Ese es precisamente lo que maneja la palabra de nuestro Dios en cuanto a cómo se tiene que hacer esa alabanza. Estoy buscando el libro de Esdras y voy a situarme en el capítulo 3. Fíjense que esta parte me gustó mucho y, como les comentaba, llegaba un momento en el que decía, este versículo está hermoso y lo voy a utilizar para mi tema, pero encontraba uno más y así fui, pues tratando de escoger, hermanos, algo para cumplir con este propósito de hablar acerca de la alabanza. Versículo, ¿qué les dije, hermanos? Esdras, capítulo 3, versículo 11. Dice así la escritura: y cantaban alabando, ¿y qué más, hermanos? ¿Todavía no lo tienen? Estoy en Esdras, capítulo 3. Esdras 3, versículo 11. ¿Sí? Dice así: y cantaban alabando, ¿y qué más, hermanos? Confesando a Jehová, y decían, porque Jehová, ¿cómo es, hermanos? Es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba, ¿cómo, hermanos? Con grande júbilo, con grande alegría, alabando a Jehová, porque la casa, había un propósito, pues, había una causa. Dice la escritura que ellos estaban con grande júbilo, hermanos. ¿Por qué? Porque la casa de Jehová se echaba cimiento. Se estaba erigiendo nuevamente el templo que se había destruido. ¿Había motivo para estar alegres, hermanos? Demasiado. Mucho para poder estar alegres. Muy bien. También, ¿qué nos enseña la palabra de nuestro Dios conforme a esta situación que estamos estudiando de la alabanza? Salmo número 105, hermanos. ¿Qué es lo que la palabra de Dios también nos enseña? Lo que debe de contener la alabanza. ¿Qué también nos enseña? Eso. ¿Qué debe de contener la alabanza? Salmo 105, voy a leer los primeros 2 versículos. Estuvimos cantando alrededor de un tiempo de ¿cuánto, hermano Jonathan? Empezamos a las 4, como 2 horas y media. Bueno, ¿estamos dispuestos, hermanos, a escuchar la palabra de Dios 2 horas, ¿no? Bueno, porque no voy ni a la mitad, hermanos. La escritura dice lo siguiente, Salmo número 105, versículo 1 y 2, alabad a Jehová, invocad su nombre. Y aquí viene lo que les comentaba. ¿Qué debe de tener esa alabanza? Haced notorias, ¿qué? Sus obras en los pueblos, cantadle salmos. Y esa alabanza debe de hablar de ¿qué, hermanos? De todas sus maravillas. Un reconocimiento pleno de lo que es nuestro Dios, de lo que ha hecho nuestro Dios, no solamente con nosotros, sino lo que ha hecho a través de los siglos, las maravillas. Porque, hermanos, ¿cuántas veces, hermanos, hemos hablado acerca de cuando Dios abrió el mar? Muchas veces,
muchas veces, y lo hemos testificado, lo hemos testimoniado delante de las gentes, lo hemos platicado con muchas gentes. Y hermanos, porque eso es algo sencillo, abrir el mar, no, nadie de nosotros lo podría hacer. Bueno, primer libro de las Crónicas, capítulo 16, hermanos. Primer libro de las Crónicas 16. Dice de la siguiente manera, si usted puede leer toda esta parte desde el versículo 8 hasta el versículo 36, nos daremos cuenta de esta situación tan hermosa. Yo solamente quiero utilizar 3 versículos, el versículo 8, el versículo 9 y el versículo 12. Dice así de esta manera: ¿qué es lo que debe de contener la alabanza a Dios? Dice la Escritura: confesad a Jehová, invocad su nombre. ¿Haced qué? Haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a Él, cantadle salmos. ¿Hablad de qué? De todas sus maravillas. Y dice el versículo 12: haced memoria de sus maravillas que ha obrado, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Muy bien, pasamos al siguiente punto. Capítulo 34 del libro de los Salmos. Eso es lo que debe de tener la alabanza a nuestro Dios: hacer notorias sus maravillas, testificar de todos sus prodigios. Bueno, ¿qué más implica la alabanza? Salmo número 34, versículo 3, que es precisamente lo que hoy estamos también cumpliendo, lo que hoy estamos haciendo. Esta parte es muy importante. Dice el versículo 3 del Salmo 34, ¿qué? Nuevamente, hermanos, ¿cómo dice? Engrandeced a Jehová conmigo y ensalcemos su nombre a una. Es decir, hermanos, ¿esto qué muestra? Cuando yo digo engrandeced a Jehová conmigo, ¿qué estoy haciendo, hermanos? Una invitación, exactamente. Yo estoy haciendo una invitación. Celebremos alegremente a Jehová. No estoy diciendo voy a celebrar alegremente a Jehová, sino que estoy haciendo una invitación. ¿Para quiénes, hermanos? Para todos los que estamos presentes. Y digo, celebremos, engrandezcamos a Jehová, engrandézcanlo conmigo y ensalcemos a una su nombre. Muy bien, 95, Salmo número 95. Porque dice la Escritura que en boca de 2 o 3 testigos debe de constar todo asunto o toda verdad. Salmo 95, versículo 1 y versículo 6. Dice así, esta es también la invitación, hermanos, para todos nosotros. Hoy hemos venido a esto. Dice la Escritura en el versículo 1, venid. ¿Qué, hermanos? Celebremos alegremente a Jehová. Cantemos, ¿cómo, hermanos? Con júbilo a la roca de nuestra salud. Y dice el versículo 6, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Siempre debe de ser una invitación. Desde hace unas semanas, hermanos, nos invitaban para que juntos hoy alabáramos de una manera un tanto cuanto diferente a lo que normalmente hacemos. Y yo quisiera que pudiéramos llevarnos este pensamiento, hermanos. ¿Cuántas veces en la semana obtenemos beneficios y bendiciones de nuestro Dios? Todo el día y todos los días. ¿Cuánto tiempo deberíamos de dar alabanza y gloria a Dios? Todos los días y en todo momento. ¿No es cierto? Bueno, eso también, hermanos, está plasmado en la palabra de Dios. Me regreso al capítulo 34 del libro de los Salmos, que también nos enseña la Escritura acerca de la alabanza. También nos enseña la frecuencia con la cual tenemos que hacerla. Salmo 34, versículo 1. Dice de la siguiente manera, ¿cómo, hermanos? Bendeciré a Jehová. ¿Cuánto tiempo, hermanos? Bendeciré a Jehová
en todo tiempo. Su alabanza será siempre en mi boca. Salmo 48. 44, perdón. 44, 8. Y vea esta situación. Nos ponemos de pie, hermanos. Salmo 44, y leeremos el versículo 8, el cual dice de la siguiente manera: en Dios nos gloriaremos todo tiempo, y para siempre gloriaremos tu nombre. Amén. Entonces esta parte, hermanos, es muy importante. Tomen sus lugares. La palabra de Dios también manifiesta la frecuencia con la cual nosotros tenemos que hacer esta alabanza, con la cual tenemos que hacer la adoración a nuestro Dios. Y manifiesta algo muy importante, hermanos, en el versículo 8: en Dios nos gloriaremos todo tiempo. Y esto, hermanos, tiene una trascendencia no solamente para lo que estamos nosotros viviendo hoy, sino para lo que definitivamente dice la Escritura que haremos, hermanos, cuando venga el reino de nuestro Señor Jesucristo, y también cuando esté el reino del Padre, porque dice: y para siempre, para siempre. Hermanos, si nuestra vida terminara solamente aquí, en 80 años, ¿se cumpliría esta palabra? No, porque solamente lo haríamos 80 años. Y definitivamente, hermanos, creo que precisamente quien hace este salmo se proyecta hacia el reino de Dios, hacia el reino de nuestro Señor Jesucristo, y dice: y para siempre lo haremos tu nombre. Entonces esta parte muy muy importante. Creo que si somos observadores, hermanos, nos daremos cuenta que en los grandes momentos de la Escritura se encuentra el testimonio del reconocimiento del hombre a su Creador. Y bueno, quiero que busque conmigo capítulo 15 del libro del Éxodo. Hace un rato leíamos, o más bien referíamos esta parte. Usted lo podrá leer en el capítulo 15 del versículo 1 al versículo 18. El pueblo estaba atrapado entre la mar y el ejército egipcio. Pero dice la Escritura, hermanos, que una vez que se abre la mar, ellos pasan en seco, están del otro lado, hermanos, y comienza a pasar el ejército egipcio. ¿Qué sucede, hermanos? Dice la palabra de nuestro Dios que se cierra comienzan a llegar nuevamente las aguas, hermanos, y se hunde aquel ejército. Y entonces esto motiva algo en Moisés. ¿Qué hace Moisés, hermanos? Alaba a Dios, reconoce a Dios. Y dice el versículo 1: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Y recordamos, hermanos, lo que hace un rato estábamos leyendo. Dice: tienes que contar las maravillas, tienes que hacer notorias las cosas que Dios ha hecho a través de los siglos. Y esto es precisamente lo que hizo Moisés. Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, echando en la mar al caballo y al que en él subía. Y así comienza él este cántico, reconociendo la grandeza de Dios, reconociendo, hermanos, aquel prodigio que se había hecho, porque no se había escuchado ni se había visto algo semejante en toda la historia de la humanidad hasta ese momento. Él hace eso. Y si usted se fija en el versículo 20 y en el versículo 21, dice la Escritura, hermanos, que no solamente lo hace este Moisés. ¿Quién lo hace más, hermanos? María, su hermana, y unas mujeres que también la acompañaron. ¿Qué hicieron, hermanos? Dice el versículo 21: y María les respondía: cantad a Jehová, porque en extremo, ¿qué? Se ha engrandecido, echando en la mar al caballo y al que en él subía. Por eso decimos, hermanos, que en los grandes momentos de la historia de la palabra de nuestro Dios siempre se manifiesta, hermanos, eso, el reconocimiento que el hombre hace para su Creador, el reconocimiento que que el hombre hace para su Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 2.
Leíamos una parte de esto en la mañana, sin embargo, quiero yo tocar con respecto a nuestro tema algo muy importante, porque a pesar, hermanos, de que así lo manifiesta la Escritura, que es una oración, fíjense lo que contiene precisamente la oración. La oración refiere un reconocimiento, el reconocimiento de la grandeza, el reconocimiento de las proezas de Dios, hermanos. Fíjense lo que dice Ana en su oración. Comienza alabando y reconociendo a su Dios, aquel Dios que le había cumplido el favor, hermanos, cumplido el deseo de su corazón. Y dice así, versículos 1 y 2. Y Ana oró y dijo, ¿qué, hermanos? Mi corazón se regocija en Jehová, mi cuerno es ensalzado en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salud. Y ella continúa con ese reconocimiento y dice, ¿qué? No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno, ¿qué? No hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Entonces, hermanos, este es precisamente el ejemplo que nosotros recogemos de la palabra de Dios en todos los mejores momentos, en los prodigios, en los milagros, hermanos, que se suceden en la Escritura. Siempre precisamente hay ese reconocimiento por parte de los que reciben el favor de Dios. Hermanos, ¿la iglesia de Dios ha recibido el favor de Dios? Deberíamos entonces reconocer, hermanos, a Dios y exclamar siempre nuestra alabanza, de una forma fervorosa, hermanos, porque creo que no hemos recibido bendiciones chiquitas. ¿O si hay bendiciones chiquitas? Por eso cuando cantamos y cuando terminamos nuestros cantos, pues solamente se escuchan 2 o 3 aménes, ¿verdad? Porque todos recibimos bendiciones chiquitas, o porque todos reconocemos a un Dios pequeñito. Precisamente, hermanos, es por eso que hoy estamos viendo esta parte tan importante acerca de la alabanza. No es por el hermano que está aquí al frente, no es por el hermano que nos está motivando, sino porque nuestro corazón debe de estar motivado para reconocer a nuestro Dios y decir, sí, Dios, muchas gracias por todo lo que me das, porque yo he recibido de tu mano tantas y tantas cosas que sería ingrato si no lo reconociera. Lucas capítulo 2, otro de los momentos importantes, trascendentes en la historia bíblica. Lucas capítulo 2. Perdón. Evangelio de Lucas capítulo 2. Y creo que una vez que decimos Evangelio de Lucas capítulo 2, usted inmediatamente se sitúa en tiempo y forma. Y usted sabe que esta es la parte que refiere la historia de Hermans, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y vea lo que se manifiesta, porque había nacido el Salvador del mundo, hermanos. Versículos 13 y 14. Dice la palabra de nuestro Dios que llega un ángel y su resplandor, hermanos, llama la atención de aquellos pastores, etcétera. Pero llega un momento en el que dice el versículo 13, y repentinamente fue con el ángel, ¿qué, hermanos? Una multitud, no poquitos ángeles. Dice que toda una multitud de los ejércitos celestiales. ¿Y qué hacían, hermanos? Alababan a Dios y decían, gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz, buena voluntad, ¿para qué? Para con los hombres, hermanos, para con los hombres. Estaban dando reconocimiento, hermanos, a Dios primeramente. Alabaron a Dios, hermanos, porque se cumplió la palabra de nuestro Dios, se cumplía la profecía, hermanos, terminantemente, y nacía, hermanos, entre los hombres el Hijo de Dios, aquel que iba a obrar, hermanos, el plan de salvación. ¿Era poco? No, era demasiado, era todo, o lo es todo.
Por eso la palabra de Dios manifiesta en estos grandes momentos y dice la Escritura, y repentinamente fue con el ángel una multitud de ejércitos celestiales que alababan, reconocían a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Por eso decimos, hermanos, o más bien por eso deducimos, que la Escritura nunca ha dejado al hombre a la deriva. Siempre le ha enseñado cómo debe de reconocer a su Dios, qué tiene que reconocer en Dios: la grandeza, el imperio y otras cosas que quiero dejar más para en unos momentos, porque lo vamos a leer. Creo que en muchos momentos, hermanos, en muchas ocasiones hemos leído que en el caso de David es uno de las personas o de los personajes que entiende mejor la alabanza a Dios, y por eso la escribe, hermanos. Pero no solamente él. A mí realmente me admiró mucho encontrar cosas tan hermosas, hermanos, que ahorita voy a compartir con ustedes. No solamente fue David. Sí, nos hemos dado cuenta, hermanos, que en varios momentos de las epístolas del apóstol Pablo también reconoce la grandeza de Dios y lo deja manifestado, hermanos. Bueno, ahorita lo leemos. Muy bien, todo lo anterior, hermanos, lo que hemos visto, porque hay muchas cosas con respecto a la alabanza. Todo lo anterior, hermanos, nos permite ver que Dios nunca ha dejado, pues, a la deriva en esa situación al hombre. Y aquí viene una de las situaciones, hermanos, importantes, que entiendo que por eso la Escritura nos enseña esta parte. Estoy buscando el capítulo 7 de Apocalipsis, porque, como lo decíamos hace un rato, quien escribía aquel salmo y decía: lo haremos a Dios para siempre, se proyectaba, hermanos, hacia un futuro. Bueno, la adoración y la alabanza, hermanos, no es solamente para nuestro tiempo, porque trasciende. Definitivamente, hermanos, va a trascender para tiempos futuros, para tiempos más hermosos. Apocalipsis capítulo 7, y quiero que lea junto conmigo del versículo 9 al versículo 12. Creo que lo hemos leído en muchas ocasiones, lo hemos leído en muchas veces. Dice la Escritura: después de esas cosas, después de que se ven aquellos 144,000, después de esas cosas miré, y he aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas gentes y linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos, y clamaban en alta voz diciendo: salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban alrededor del trono y de los ancianos y los 4 animales, y postráronse sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Esta parte, hermanos, definitivamente nos está mostrando que la alabanza, la adoración, el reconocimiento a nuestro Dios se tiene que hacer también, no solamente con alegría, no solamente con gozo, con regocijo, sino también con humillación. Con humillación, porque dice que aquellos seres, hermanos, se postraron ¿sobre qué, hermanos? Sobre sus rostros. Bueno, ¿qué decían? Versículo 12, diciendo: amén. Y aquí viene lo que quiero comentarles, hermanos. Si usted los cuenta, son 7 aspectos muy importantes, muy importantes. Váyalos contando. Diciendo amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, la potencia, la fortaleza. 7 cosas importantes en la alabanza a nuestro Dios. Sean a nuestro Dios, ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Ese es el reconocimiento, hermanos, que el hombre debe de tener hacia su Creador, que el hombre debe de tener hacia el sustentador de su vida.
la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, la potencia y la fortaleza o el poder sean para nuestro Dios, son de nuestro Dios. Por eso, hermanos, entendemos que llegará un momento que se cumple la profecía. Estoy buscando el libro de Sofonías. No se espanten, la Biblia sí tiene Sofonías. Sofonías, capítulo 3. Está después de Habacuc, antes de Ageo, como unos 2 o 3 libros antes de Mateo. Sofonías, capítulo 3. Y esta parte, hermanos, me deja realmente admirado, perplejo, porque entiendo, hermanos, que lo que hoy hacemos, alabar a Dios, reconocer a Dios, adorar a Dios, hermanos, va a llegar un momento en el que nuestro cántico, nuestro reconocimiento, nuestra honra va a ser perfecta, por efecto de que Dios va a transformar nuestro ser, va a transformar nuestro pensamiento y va a transformar, hermanos, nuestro espíritu y nuestra intención. Sofonías capítulo 3, versículo 9, dice de la siguiente manera: porque entonces volveré yo a los pueblos, ¿qué? El labio limpio. ¿Para qué? Para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que de un consentimiento, ¿qué? Para que de un consentimiento les sirvan. Es decir, todos tendremos la misma intención, todos tendremos el mismo propósito. En muchas de las ocasiones, hermanos, nos allegamos a Dios o nos allegamos aquí a su templo, pero tal vez no todos tenemos la misma intención. No todos cantamos, hermanos, con el mismo fervor. No todos reconocemos a Dios con esa misma honra. Por eso dice la Escritura, hermanos, que llegará un momento, efectivamente, hermanos, llegará un momento en el que Dios limpiará el labio de todos para que nuestra alabanza, nuestro reconocimiento y nuestra adoración sean perfectos. Y por eso entiendo, hermanos, que la Escritura nos muestra ahí en Apocalipsis, y vi una multitud, una compañía que nadie podía contar. ¿Y ellos qué hacían, hermanos? Un reconocimiento, una honra. Y decían: la bendición, la fortaleza, el imperio, todo sea para nuestro Dios, porque nos ha salvado, porque nos ha dado vida eterna. Por eso el reconocimiento, hermanos, por eso la adoración, porque entendemos, hermanos, que las promesas de Dios son verdaderas y son firmes. Quiero ir terminando. Y como les decía, hermanos, hace un rato, normalmente cuando tocamos la situación de la alabanza, referimos solamente el libro de los Salmos y algunas porciones, hermanos, que están pues en otros libros, como por ejemplo leímos el capítulo 16 del primer libro de las Crónicas. Allí se refiere a algo muy interesante, hermanos, por el hecho de que David alaba, porque habían recuperado el arca. Pero fíjense, esta es la parte que les comentaba. Fíjense cómo también Pablo en sus cartas hace referencia a ese reconocimiento, a esa adoración, y lo deja plasmado. Estoy buscando la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 3. No sé si Pablo cantaba constantemente, no sé si Pablo cantaba frecuentemente. Es más, no sé si Pablo tenía una voz para cantar en una ocasión. Esta es una anécdota que escuchamos en una ocasión que fuimos a Toluca con mi hermano Gerardo, y comentaba nuestro hermano: ¿por qué pasa un hermano a cantar? Pero, pues, hermanos, ahora sí que lo decimos humanamente, pues, tal vez neciamente. Y decía nuestro hermano, porque el testimonio era verdadero, decía: hermanos, voy a cantar, pero no sé cantar. Pero Dios sabe que
mi gratitud es muy grande. Y decía que un hermano le decía: hermano, ¿tú quieres cantar? Yo también quiero que cantes, pero realmente el canto no es lo tuyo. Y efectivamente, no era entonado, no tenía una bonita voz, ni siquiera se acompañó de un instrumento musical, pero alcancé a percibir algo muy bonito de su alabanza, porque había un grande sentimiento en su alabanza. Y créanme que esta parte la refiero porque, no sé, en algunas ocasiones leyendo el capítulo 15 del libro del Éxodo, por cuanto nosotros sabemos que el mismo Moisés decía que él era torpe para el habla, ¿no? En algunas ocasiones se ha interpretado que Moisés era un tanto cuanto tartamudo. Bueno, yo quisiera imaginar, hermanos, cómo fue la alabanza de Moisés bajo ese pensamiento de que era tartamudo. ¿Cómo fue, hermanos? El pueblo se habrá desesperado porque repetía palabras, porque entrecortaba palabras. Y aquí es donde nosotros nos damos cuenta que, hermanos, pues no es el todo una alabanza bonita, no es el todo una ejecución hermosa en un instrumento, no es el todo voces bonitas. ¿Qué es lo que Dios recoge de ello, hermanos? La intención de nuestro corazón. Y definitivamente entendemos, hermanos, que Dios ha dado dones y virtudes para muchos. Y por eso hay quien canta bonito, hay quien canta con el corazón, hay quien se acompaña, hermanos, de un instrumento como lo hacía David. Y hay quien dedica también un instrumento para la alabanza y la honra a nuestro Dios, así como lo dijo David: traigan todos los instrumentos que yo mandé a hacer. ¿Para qué? Para la honra y gloria de Dios. La situación de la alabanza tiene muchas aristas que nosotros debemos de conocer. Bueno, les decía, Efesios capítulo 3. Todo esto surgió por el hecho de que decimos que, bueno, pues no sabemos si Pablo cantaba, si lo hacía frecuentemente, si no lo hacía. Pero sin embargo sí deja sentado, hermanos, que reconocía la grandeza de Dios. Estoy en Efesios capítulo 3 y voy a leer el versículo 20 y 21, que deja sentado el apóstol Pablo, hablando de Dios, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, por la potencia que obra en nosotros. ¿Qué decía? A Él sea gloria en la iglesia por Cristo Jesús. ¿Por cuánto tiempo, hermanos? Por todas edades del siglo de los siglos. Amén. Esto es lo que plasmaba el apóstol Pablo. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 5. Voy a leer el versículo 4 para que entendamos el contexto. Dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, hablando del Señor Jesucristo, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. Y por eso el versículo 5 dice: a Dios y a Padre nuestro, al cual sea la gloria, ¿por cuánto tiempo, hermanos? Por siglos de siglos. Amén. Primera de Timoteo capítulo 1. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 17. Por tanto, al Rey de siglos, inmortal, invisible, al solo sabio, Dios, sea, ¿qué, hermanos? Honor y gloria por siglos de los siglos. Esta parte, hermanos, si usted la
pues la consulta en libros de los eruditos que estudian que estudian la Escritura, a esto le llaman doxología. Doxología refiere la alabanza o la fórmula que requiere la alabanza para reconocer a la divinidad. Hay un concepto en el Diccionario Real de la Academia Española que dice que es a la Trinidad. Sin embargo, pues nosotros sabemos que no existe tal. Bueno, esta parte, esta doxología que hace el apóstol Pablo en muchas de sus cartas es precisamente ese reconocimiento que hace a la grandeza de su Dios, de nuestro Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Y ahorita vamos a ver, hermanos, que no solamente el apóstol Pablo, también alguien más de los apóstoles. Y creo que si buscamos vamos a encontrar mucho, hermanos. Segunda de Timoteo les dije, ¿verdad? Capítulo 4. Dice así: y el Señor, estoy en 4:18, segunda de Timoteo 4:18, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Y eso es precisamente lo que les comentaba, hermanos. Debemos de tener esa proyección, debemos de vernos, como decía nuestro hermano obrero Jonathan Díaz en alguna ocasión, véase en el reino, primeramente del Señor Jesucristo y en el reino de Dios. Bueno, esto es lo que proyectaba el apóstol Pablo. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial, al cual, ¿qué, hermanos? Sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Efectivamente. Amén. Judas también, el apóstol, hace este reconocimiento, hermanos, de nuestro Dios. Epístola de Judas, el apóstol. Voy a leer el versículo 24 y 25. Fíjense cómo los apóstoles también dejaron este testimonio del reconocimiento, de qué se tiene que hacer cuando se reconoce a Dios. ¿Qué se tiene que reconocer en Dios? La grandeza de sus maravillas, las obras que ha hecho en medio de sus hijos. Dice el versículo 24 y 25, a aquel pues que es, ¿cómo, hermanos? Poderoso para guardaros sin caída y presentaros delante de su gloria irreprensibles con grande alegría. Al Dios, ¿cómo, hermanos? Solo sabio, nuestro Salvador, sea gloria y magnificencia, imperio y potencia, ahora y por cuánto tiempo, y por todos los siglos. Y él decía, amén, así sea. Todo eso es digno, Dios, de recibir. Bueno, y quiero, antes de terminar, en muchas de las ocasiones, hermanos, y digo esto porque surgió en una congregación, y alguien preguntaba, bueno, entonces, ¿a quién alabamos? ¿A Dios o a su Hijo? ¿Quién es el digno de la alabanza? ¿Dios o su Hijo? Bueno, busque Juan capítulo 5, Evangelio de Juan capítulo 5. ¿Por qué alabamos al Señor Jesucristo? Porque alabamos a Dios, ya lo hemos visto. ¿Por qué alabamos a Dios? Pero ¿por qué también nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, merece honra y alabanza? Bueno, porque ha recibido autoridad de ello. Y Dios se la dio, Dios le dio esa autoridad. Dice Juan capítulo 5. ¿Ya estamos allí, hermanos? Juan capítulo 5, versículo 23. Dice de la siguiente manera. Vamos leyéndolo poco a poco. Dice, para que todos, ¿qué, hermanos? Honren al Hijo. ¿Cómo, hermanos? Como honran al Padre. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y aquí viene una manifestación medular, importante, que no debemos de dejar pasar por alto. El que no honra al Hijo, ¿qué, hermanos?
no honra al Padre que le envió. Por eso también nosotros alabamos al Señor Jesucristo, porque Dios le ha dado toda la autoridad de recibir honra y gloria. Termino. Primera de Timoteo, capítulo 6. Y por eso les decía que me quedé sorprendido, hermanos, de cómo el apóstol Pablo manifiesta este reconocimiento y termina con estas palabras muy, muy hermosas. Y quiero que hoy, hermanos, las hagamos nuestras, para que nuestro reconocimiento, para que nuestra honra, nuestra alabanza, nuestra adoración, tenga precisamente todos estos ingredientes que la misma palabra de Dios nos enseña. Dios nos enseña cómo debemos de honrarle. Ya estamos allí, hermanos. Primera de Timoteo, capítulo 6. Vamos a leer del versículo 14 al versículo 16. Cuando lo tengan, hermanos, les voy a agradecer mucho que se pongan de pie. Y juntos, hermanos, lo leeremos y nos gozaremos en estas palabras, hermanos, que están manifestadas. Vea, hermano, cómo el apóstol Pablo manifiesta esta parte reconociendo a su Creador, reconociendo a aquel que le había permitido llegar a ser portador de su palabra, y decía: al bienaventurado y solo poderoso, Rey de reyes y Señor de señores, quien solo tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Leemos, hermanos, todos juntos. 1 Timoteo 6, 14 al 16. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo poderoso, Rey de reyes y Señor de señores, quien solo tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Hermanos, la alabanza es muy importante. La alabanza es un reconocimiento. La alabanza es honra para aquel que hace posible que hoy estemos sobre nuestros pies y hayamos tenido la bendición de reconocerle y de cantar. Hermanos, que Dios les bendiga. Paz a vosotros.